Me habéis preguntado mucho, las que estáis cumpliendo entre 28 y 30 años, me habéis preguntado muchísimo por el retorno de Saturno. Así que hoy vamos a dedicar un vídeo breve, cortito, a este retorno y qué significa en nuestra carta natal y en nuestro cielo. Vamos a hablar a grandes rasgos, pero para que tengamos una idea de por dónde viene más o menos uno de los tránsitos más importantes de el paso, como si fuera el rito de paso de la edad más juventud, juvenil, a la etapa madura. Voy a compartir con vosotros pantalla para que podamos ver juntos algo, para poder tener ciertas guías, y vamos a ir viendo qué tiene Saturno para nosotros en este retorno. Saturno tarda en dar una vuelta al zodíaco entre 28 y 29 años. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos tenemos nuestro Saturno natal en una casa, en un grado, en un signo concreto. Y llega el momento en el que Saturno va dando durante todos esos 28, 29, 30 años inclusive, va dando una vuelta completa al zodíaco, y llega el momento en el que vuelve a esa posición exacta, a ese grado, a ese signo y a esa casa. Ya ha recorrido todas las casas, por lo tanto lo que nos está dando es toda esa información. Nos está diciendo, oye, ¿qué tal llevas tus tareas? ¿Qué tal llevas tus deberes? ¿Qué tal llevas el madurar? Porque si algo se caracteriza, Saturno precisamente tiene que ver con la responsabilidad, con ser nuestros mejores padres. Saturno, como os pongo justo aquí abajo, es el gran maestro de la vida. Hay muchísima controversia con respecto a Saturno, a modo astrológico, como, es terrible, es horrible, Saturno es un peso, es una carga, es frío. De hecho, a Saturno los colores que le rigen son el negro, el gris, y esto ya va diciendo un poco cómo es la dinámica de Saturno. Saturno es el complementario perfecto de Júpiter. Júpiter es la expansión. De hecho, si os fijáis en el símbolo de Júpiter, es como si fuera, para que me entendáis, un 4 hacia arriba, por lo tanto, es vasija, es expansión. Pero una expansión sin límites, que es justo Saturno al revés, que es como si fuera un 4, pero justo al revés, para que más o menos me entendáis, para que podáis ver, si no lo entendéis, podéis buscar, que en Google hay muchísimas imágenes de tanto del símbolo de Saturno como el símbolo de Júpiter. Son los complementarios. Recordar que hasta hace relativamente poco se pensaba y se creía que a modo astronómico y astrológico el límite de nuestro sistema, el que protegía, el que marcaba el límite, era Saturno, era el último planeta que se veía. Más tarde se descubren Urano, Neptuno, Plutón, bueno, y ya cambia la dinámica, pero durante más de 4.000, 5.000 años tuvimos esa percepción y esa sensación de que Saturno marcaba el límite. Y ahí viene, Júpiter está justo delante, es la expansión, es creo en la vida, tengo mis creencias, confío, no hay fronteras, pero imaginaros una vida sin límites. Sería horrible, imaginaros el crecer, crecer, crecer sin un límite, engordar, engordar, engordar sin límite. Evidentemente, todo necesita al final una estructura. Y ahí es cuando entra Saturno. De hecho, Saturno rige todo lo que tiene que ver las estructuras, la estructura ósea, que marca evidentemente dónde estamos parados. Eso es Saturno. Saturno, a medida que vas cumpliendo años, le vas cogiendo cada vez más como cariño, como entendimiento, vas integrando esa madurez y esa responsabilidad. Y eso precisamente tiene que ver con este retorno de Saturno. Digamos que cuando estamos en la etapa más infantil o todavía tenemos Saturnos externos que vienen siendo papá, la autoridad, los profesores, los tutores, las instituciones, que sigue estando de un modo u otro, pero son los que se hacen responsables de nosotros. Y cuando Saturno retorna a nuestra posición natal, lo que está diciendo es, ahora tú eres el que te tienes que hacer responsable. Toma responsabilidad. Deja de creer, confiar, la vida es todo color de rosa, y darle también los tonos que son negros o grises para también que esa paleta de colores sea mucho más rica, sea mucho más dinámica y tenga mucho más sentido.
vas marcando el límite. Y eso es lo que tiene que ver con este gran maestro de vida, que es Saturno. Además, Saturno lo que hace es quitar todo lo tóxico, todo lo que sobra. Claro, el principio, los primeros años de nuestra vida, antes de los 28, 29 años, es como que todo está bien, tengo luces de colores, expansión, Júpiter, estoy sostenida, estoy contenida por detrás, no tengo problemas. Y entonces cuando llega el retorno de Saturno comienza a cortar, a quitar, por eso se le tiene puesto como maléfico realmente. Pero lo que nos está haciendo es un favor para que vayamos más libres de equipaje y podamos mirar a futuro con muchísima más, ser más pragmáticos a la hora de poder verlo. Y eso quita lo tóxico, lo que nos drena y lo que nos hace mal. Saturno también es Cronos, por lo tanto tiene que ver con el paso del tiempo. Pasa el tiempo en nosotros, de hecho, tiene que ver con la vejez, con la etapa vejez, la segunda juventud, vamos a llamarlo así para que no sea tan pesado, pero tiene que ver con el envejecimiento, cuando nos vamos teniendo, vamos adquiriendo maestría y vamos adquiriendo sabiduría de la gran escuela que es la vida. Y además tiene que ver con esas fronteras que ya os comentaba con el exterior. Cuando Saturno, el primer retorno de Saturno, cuando Saturno, entre los 28, 29, 30 años a veces, porque entre que pasa, se acerca, se hace la conjunción con nuestro Saturno y Saturno en tránsito, aplicativa, adelanta, retrograda, están pasando esos 3 años aproximadamente, 2 años aproximadamente, dependiendo, en el que estamos viviendo ese retorno de Saturno. Fijaros que no es casualidad que por esa edad normalmente es cuando pues pueden ocurrir muchas cosas. Podemos casarnos, formar familia, decidir comprar un hogar, un coche, un trabajo. Hemos terminado ya todo lo que serían los estudios básicos para saber hacia dónde estamos enfocando nuestra carrera profesional y todo eso es lo que marca precisamente Saturno. Estás comenzando a decidir realmente hacia dónde quieres enfocarte, cuál es tu foco, cuáles son tus responsabilidades. De ahí también pues el aumentar la familia o tener hijos y que ya esto supone la carga en la que ahora yo soy el Saturno de otra, bueno, de otra personita, o soy Saturno porque tengo que pagar una hipoteca, o soy Saturno porque tengo que responsabilizarme de los horarios de mi trabajo, ponerme límites y cuidarme. Perdón. Igualmente tenemos el segundo retorno de Saturno, hablaremos un poquito de él, pero vamos a centrarnos en el primero. El segundo retorno de Saturno es entre los 58 y los 60 años. Es otro tipo de etapa. Han vuelto a pasar toda vez ese ciclo entero de Saturno por toda nuestra carta natal, ese recorrido, y vuelve a nuestra posición y de repente lo que se veía más como esta parte de tantísima creatividad, porque también es cierto que a partir de este retorno de Saturno comienza la etapa en la que estamos mucho más activos y mucho más creativos, pero con todo ese enfoque pragmático y estructurante que da muchísima más materialización. Pero vuelve, retorna Saturno entre los 58 y 60, es otra etapa, por lo tanto es otra vez, revisar, es otra etapa, pasamos de la etapa madura a la etapa, bueno, ya sería, no me gusta decirle vejez, pero una segunda etapa de madurez. Y por último tendremos el tercer retorno de Saturno, que es entre los 87, 88, 89 años, que sería un tercer retorno, que evidentemente ya es como pilla desde otro lugar. Y no, normalmente no llegamos a un cuarto retorno, así que esos serían los 3 retornos de Saturno, pero el que más marca evidentemente es el primero, porque es el que nos va dando las trazas. ¿Pero qué nos quiere decir este primer retorno de Saturno? El primer retorno marca muchísimo porque se siente como una restricción. Imaginaros, ¿no? Yo estoy sostenida, estoy contenida, tengo una red, tengo un sistema, Saturnos externos, como os decía, que me sostienen. Y de repente me doy cuenta que ya me toca a mí hacerme cargo hacia dónde voy a dirigir mi vida. Y ahí es cuando se siente la restricción, la limitación, y todo tiene mucho que ver con el exterior. Es como si a veces viéramos desde fuera y dijéramos, wow, qué molesto, ¿no? Todo esto. Y de ahí es cuando estamos viendo, estamos teniendo 5 sentires, que le he puesto que son 5 formas de sentir este retorno, va a depender de cada uno, porque si algo marca el retorno de Saturno va a depender, hay personas que lo pasan realmente mal y supone un crack en sus vidas,
pero normalmente suelen ser las personas que a lo mejor la etapa de la niñez, de la juventud, ha sido mucho más tranquila, ¿no? Ha sido como más contenida, más nutritiva, ha tenido un entorno que ha tenido un apoyo, a lo mejor no ha tenido que vivir situaciones tan complejas, pero es cierto que también hay personas que en las primeras etapas de su vida pues tienen, bueno, situaciones de la vida que le hacen madurar muy pronto, tenerse que hacer cargo de su Saturno muy pronto, por lo tanto, el retorno de Saturno lo viven como de un modo más leve, es como casi que está ahí, pero tampoco lo siento como todo esto que es tan limitante, tan frustrante, tan restrictivo. ¿Por qué? Porque ya lo he estado viviendo en etapas anteriores de mi vida. Igualmente, llega el momento de la madurez y llega el momento de la responsabilidad. Y dentro de esos 5 sentires, como os decía, el primero que se siente es la soledad. La soledad en este sentido no es que soledad de me siento solo. Bueno, hay una soledad interna, pero más la soledad de, wow, tengo tanta carga de responsabilidad que ahora mismo no puedo cuidar como quisiera toda esta parte más lúdica, más de intercambio, vínculo. Por lo tanto, de algún modo se descuida, se puede decir que se descuida el mundo afectivo y social porque estamos muy centrados en darle toda esta parte de madurez a nuestra vida y de sentido a nuestra vida. El segundo sentir sería una enorme crisis. Es cierto que se siente una enorme crisis, pero con respecto al sentido de seguridad. ¡Wow! Ya no tengo nada que me sostenga. Ahora soy yo conmigo misma. Soy yo la que tengo que estar mucho más formal. Por lo tanto, esa formalidad me lleva a una crisis que tiene que ver con, ¿ahora qué es seguro para mí? ¿Ahora cómo comienzo a estructurar y a esculpir las bases de mi seguridad? Ya no hay nada, ahora me toca a mí hacerme cargo. El tercer sentir sería la autoridad. Por ahí es como se revisa el sentido de autoridad, porque claro, ahora ya nosotras somos nuestros padres, por lo tanto, es como, bueno, ¿y esta autoridad? Realmente no desde un punto de rebeldía, todo lo contrario. Lo que suele ocurrir es como, ahora entiendo a papá y a mamá, porque tenían que pagar facturas, porque tenían que encargarse de esto. Ahora entiendo a mi profesor cuando me decía tanto, tanto, hazte caso, haz caso, sé responsable, comienzas a entender el sentido de autoridad y lo pones en revisión y normalmente es para una reconciliación, para reconciliarte con esa autoridad y entender que ahora tienes que hacerte cargo tú precisamente de eso y ser tu propia autoridad interna y externa. El cuarto sería las expectativas. Cuando he puesto expectativas, lo que me refiero es todas esas expectativas de a veces fantasías, ilusiones de puedo con todo, voy a poder estar viajando toda mi vida, voy a poner un ejemplo, ¿no? Viajando toda mi vida por todo el mundo, ya. Y te dice Saturno, bueno, ¿y con qué lo vas a pagar? ¿Y cómo vas a comer? ¿Y dónde vas a dormir? Porque ya no tienes ese sentido de wow, tienes que hacerte cargo, formas parte de una sociedad, formas parte de un colectivo y tienes que hacerte cargo de todo esto. Tributas, trabajas, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? Entonces todas esas expectativas comienzan a recortarse. Por eso también esa sensación de frustración de yo creía que podía comerme el mundo y por ahí se me están pidiendo responsabilidades para poder comerme el mundo. Es como un poco bajar los pies a la tierra. Y por último estaría la quinta, que he puesto practicidad, pero tiene que ver con ser mucho más prácticos, porque vamos a perder cosas, pero también vamos a lograr muchas, porque Saturno es la hoz, por lo tanto también implica cosecha. Vamos a cosechar por todos los esfuerzos que hemos estado haciendo los años anteriores. ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué manera te has hecho cargo? Porque Saturno ha recorrido todas las casas de nuestra carta natal. Por lo tanto, ha ido responsabilizándose de todas las casas y ahora recoge para bien y para mal. Y eso significa terminar, significa decir, bueno, esto no, esto sí, con esto me quedo y esto lo comienzo desde un lugar muy diferente al que estaba recogiéndolo en ese momento. Por lo tanto, este retorno de Saturno al final lo que te pide son decisiones, responsabilidades y sobre todo una estructura, voy a poner por aquí, una estructura que podamos formar y que sea por lo menos como lo pensamos nosotros, para siempre.
llegará el siguiente retorno de Saturno y será muy diferente, pero es cierto que son estructuras que van a ir marcando los próximos 28, 30 años de nuestra vida. Así que son muy importantes. A veces el retorno de Saturno se siente más una vez que ha pasado Saturno por nuestro Saturno natal, ha pasado un tiempo y comenzamos a darnos cuenta de todo ese proceso que se ha vivido durante años y cómo ha repercutido en nuestra vida y cómo ha cambiado completamente la forma que teníamos de vivirla, de sentirla, de caminarla. Ya somos adultos, somos responsables, adultas responsables y por lo tanto ahí está Saturno diciéndonos, bien, ¿cómo vas a hacer tus estructuras? Y va viéndose como suele pasar cuando hay crecimiento, miramos siempre o somos conscientes con mirada retrospectiva. Una vez que miramos para atrás y decimos, ahora entiendo por qué en esos años tuve tantos procesos de hacerme cargo, de terminar, de limpiar, con todo tipo de situaciones, emocionales, estructurales, temas laborales, todo. Es como dar un repaso completo. Evidentemente, signo y casa donde tengas tu Saturno natal es donde va a tener la mayor incidencia en ese momento porque es donde está sucediendo. Es una zona justo de tránsito, pero eso no quita que Saturno traiga toda la información de todas las casas donde estuvo transitando. Espero que os sirva de muchísima ayuda este vídeo. Nos vemos pronto. Voy a intentar hacer para el segundo retorno de Saturno. Y ya sabéis que si tenéis curiosidad por algo más de astrología, me lo podéis dejar por aquí, por debajo, o en mis redes sociales, e intentaré hacer vídeos de este, bueno, de este estilo.